Que me apaguen las luces, te voy a mostrar un video. Vamos a hablar de las crisis. Voy a hablar de las crisis y cómo tratar con ellas. Porque toda la gente dice, problema de crisis. ¿Amén? Pero no era una crisis tranquila, él la expresaba. Rompía raquetas. Yo tuve que cortar el video porque dice uno es abruto, ¿viste? Si querés mirarlo después en tu casa, pero dice barbaridades, ¿viste? Pero esto habla de la realidad muchas veces de las crisis. Ahora, la frase que te puede pegar puede decir, qué mal que la estoy pasando. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, qué mal que la estoy pasando? Pastor, qué mal que la estoy pasando. Ahora, para que vos entiendas, la crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Una situación difícil de una persona o una cosa estaba atravesando una profunda crisis personal. Nadie puede negar la realidad de las crisis. ¿Amén? ¿Sí? En áreas de nuestra vida, todos en un tiempo hemos pasado por una crisis. ¿Sí? Todos ustedes han pasado por crisis. ¿Sí? Tal vez estemos transitando hoy por una crisis. Por ejemplo, en lo personal, nadie sabe lo que va por dentro de nosotros. Tal vez en lo familiar. Tenemos la apariencia de que todo está bien, pero está todo pata para arriba. En lo espiritual. No caso una y no entiendo nada. Y después está lo que se llama la crisis existencial. Se producen los suicidios. O las determinaciones que son totalmente, tremendas o dañinas. Una generación sumergida en crisis, eso es lo que somos. Y debemos superar este estado diabólico con la ayuda de Dios. Por eso la palabra de Dios nos saca de las crisis y nos pone en un lugar. Así que el título se llama Las crisis y cómo tratar con ellas. ¿Amén? Tratar con ellas. Salmo 23, versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo. Ministranos, Señor, para poder tratar con las crisis personales, por las crisis interiores que tenemos, Señor, y de personalidad. En el nombre de Cristo te pido una revelación sobrenatural y tu Espíritu Santo nos esté ayudando en esta mañana. Te damos gracias por cada uno y todo tu pueblo te dice amén. Voy a hablarte en el primer punto acerca de la realidad de las crisis. Porque lo que debemos hacer en esta mañana, usted y yo, es reconocer la existencia de las crisis. No hay cosa más contraria que no reconocer las crisis. ¿Viste cuando te dicen, ¿cómo estás? Bien. Pedazo está hecho por dentro. Amén. Bien, bien complicado, pastor. En el versículo 4, David utilizó esta poderosa frase para hablar de una experiencia negra y temible. Es una frase impresionante y aún así su poesía se hace perfecto sentido en nosotros. Es un valle, escucha bien, lo que él está marcando, lo que está mostrándonos, dice que es un valle, no es un pico de una montaña o una amplia pradera. Un valle sugiere que es rodeado, cercado y rodeado, significa que no tiene salida, ¿sí? Es un valle de sombra de muerte, enfrentando lo que pareciera a David como la derrota y la maldad definitiva establecida en su vida. Y eso es lo que pasa muchas veces en las crisis. Es lo que la crisis nos muestra a usted y a mí. Como que no hay salida para nada. ¿Sí? La crisis es un valle sin salida donde existe el peligro. No es una psicosis. Es algo tan real que se puede sentir. Usted puede sentir la crisis en su vida.
porque hay desesperación, porque hay ahogo, hay sensaciones mortales. Estamos sumergidos hoy en una atmósfera de crisis. Los creyentes en la antigüedad también lidiaron con esto. No crea que esto es nuevo, ¿eh? No hay nada nuevo debajo del sol, dice la Biblia. ¿Sí? Hechos 8, versículo del 1 al 8, vamos a leer. En la persecución de la iglesia en ese entonces, escúchame bien. Vos sabés que cuando vos querés llevar adelante una vida normal, una vida distinta, siempre hay cosas que se levantan. Se levantan oposiciones dentro de tu mismo hogar, dentro de tu mismo trabajo, dentro de tu mismo ámbito se levantan los amigos, ya no te quieren. ¿Por qué? Porque estás pensando de manera diferente. Aquí pasaba algo muy importante. Acordate que los discípulos tenían la tarea de expandir el evangelio, de predicar. Se encontraron con una resistencia. En esa resistencia está, ¿sabe quién? Aparece el apóstol Pablo, que en su antigüedad se llamaba Saulo, era perseguidor fariseo de la iglesia del Señor Jesús. Dice Hechos 8.1, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y llevaron a enterrar a Esteban, varón piadoso, hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3 dice, entonces Saulo asolaba la iglesia entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres los entregaba en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces Felipe, descendiente de la ciudad, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aquí vemos la persecución de la iglesia, pero vemos la valentía de algunos hombres que marcaban la diferencia. Significa que, a pesar de la crisis institucional del país, ellos hacían la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenían un salvoconducto que era la fe. ¿Amén? Ellos creían fielmente, ellos habían tratado tal vez con las crisis, sabían que las crisis eran temporales, porque las crisis son temporales, no son permanentes. ¿Cuántos saben esto? El problema es que cuando viene la crisis y no estamos preparados, ¡tac!, se produce el debacle de la gente. El abandono de la fe, la mala toma de decisiones, y todo producido por el temor, porque la crisis trae temor a las personas. Y aquí, la palabra de Dios nos muestra, es aquí donde funciona el factor tiempo, en donde Dios y su propósito funcionan. Él no dice que envió enseguida, sino que en su tiempo trajo la ayuda. Significa que la crisis puede estar hoy en evolución, puede estar en su pleno apogeo, pero va a llegar, sin duda, la ayuda de Dios. Va a llegar a tu vida. Dios está preparando un plan, o ya ha preparado un plan para ese tiempo de crisis para tu vida. Por eso este mensaje. Usted piensa que la gente que tiene dinero no tiene crisis. Ahí lo vio a Gaudio. Maldición. Qué mal que la estoy pasando por un partido de tenis. ¿Viste cómo somos extremistas? No hay hierba. No hay azúcar, pastor. No hay agua. ¿Cómo muchas veces somos llevados por estas pequeñas crisis que después se transforman en grandes problemas en la vida de la gente? Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. ¿Qué significa? Ya Dios tenía un plan, iba a mandar a Jesucristo a interceder sobre todas estas cosas, porque Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Y eso era vos y yo. ¿Sí? Él tiene un plan perfecto. Nuestra vida estaba en crisis. Acuérdese un tiempo atrás cómo estaba usted. Hoy tiene la oportunidad de escuchar un sermón que puede cambiar su vida y su enfoque de la vida y de la crisis. Porque todo no termina aquí, ¿eh? Todo parte de la base, ¿qué vamos a hacer? Ahora entonces, la plenitud de los tiempos es cuando era en el momento adecuado
Jesús vino en el momento preciso, en el plan redentor de Dios, cuando el mundo estaba perfectamente preparado para la obra de Dios, no antes. ¿Qué significa? Bueno, ahora la están pasando bien, voy a llegar yo y les voy a dar lo que se llama esperanza. ¿Amén? Él, cuando estaban todos, déjalo. Ya se están matando, mirá cómo viven. Y cuando está así, Dios mira, bueno, ahora es el tiempo, vamos. Ahora vamos a llegar nosotros. Cuando la gente está completamente avasallada por los problemas, por las crisis, es cuando abre su corazón. Es cuando uno está receptivo. Porque te están mostrando la salida, porque Dios te está dando la oportunidad para que puedas establecer la paz en tu corazón y en tu vida. Quiero hablarte en el segundo punto acerca de las crisis mal manejadas. Porque las crisis son reales, pero hay otra cosa. Si nosotros no manejamos bien las crisis, esto nos va a derrumbar a usted y a mí. Las crisis mal manejadas comienzan cuando nosotros no actuamos. ¿Qué significa? Nos quedamos esperando que Dios haga todo. No es así, ¿eh? Cuando uno está en crisis, uno es cuando más se tiene que mover. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debemos aprender algo, usted y yo, que en las crisis no se puede ser pasivos. Vamos a dejar que pase. No vamos a dejar que pase, nos vamos a mover para que pase. ¿Sí? Segundo, las crisis no pueden minimizar. ¿Qué significa? Cuando decimos, no es para tanto. ¿Amén? ¿Viste cuando las crisis le dicen, no, pero no pasa nada? Sí pasa. Porque sale esta expresión, pero no es para tanto, sí es para tanto, cuidado. En toda crisis siempre se trata de mantener el equilibrio, porque lo que pasa cuando las personas pierdan el equilibrio es que hacen cualquier cosa, hermano. ¿Sí? Cuando las personas pierdan el equilibrio, se les sale la chaveta. Personas descontroladas se dañarán y dañarán a otros. Porque todo tiene que estar alineado. Todo tiene que estar alineado a Dios. Algo que le enseñó mi pastora a Rocío fue esto. Nunca tomes los problemas así, sino tómalo alineado. Amén. Cuando uno alinea todas las cosas en su vida, las cosas comienzan a enderezarse. Usted no puede tener 20 frentes abiertos y querer trabajar en todos. ¿Sí? Usted no puede trabajar. Usted tiene que darle el lugar primero a Dios e ir trabajando problema por problema. ¿Sí? Así es como se debe hacer. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente muchas veces no puede soportar las crisis? Porque quieren arreglar todo. Los hijos, el matrimonio, su vida, la economía, todo, y se vuelven locos. ¿Amén? Ahora yo te digo esto, ¿por qué no usas la inteligencia, la sabiduría de Dios y comienzas a alinear todas las cosas? Primero Dios, después todos los problemas que se vayan surgiendo los tienes que ir tratando de a uno. Es para no desgastar tus fuerzas espirituales, para no enloquecerte. Yo no estoy loco. No debemos permitir que la crisis maneje nuestra vida. Gente está más preocupada por las crisis que por estar bien con Dios. No te tiene que manejar la vida una crisis, porque la crisis va a terminar y tu relación con Dios va a estar lejana. Vos tenés que darle lugar a Dios primero y la crisis, cuando menos te imaginas, va a pasar y vas a estar bien. Las crisis, acordate que traen temor, y el temor no es de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Por qué? Porque el temor proviene desde el mismo infierno. ¿Para qué? Para que dudes del poder de Él. Cuando una persona tiene temor, comienza a dudar acerca de lo que Dios puede hacer. Y nosotros venimos aquí a no dudar, sino a creer. Acordate lo que le dijo Jesús a Tomás. Tomás, no seas aparato, no seas incrédulo, simplemente cree. ¿Amén?
Simplemente cree. Dice, qué fácil. No, yo creo. Sí, usted puede creer en un montón de cosas que no le van a servir para su vida. Usted debe creer correctamente, que es lo principal. No debemos tener un cristianismo, repartido, porque muchas veces fragmentamos el cristianismo pensando en todo y no pensamos correctamente. Los que están sumergidos en una crisis hacen algo, levantan una barrera contra la ayuda de Dios. No se dejan ayudar. ¿Sí? Viste que hay un tema que decía, mi tristeza es mía y solo... Mi crisis es mía, solo mía y sola está. Ahora, la inseguridad de las personas, porque las personas son inseguras, ¿cuántos saben esto? Se notan a través de sus decisiones. Vos si querés ver una persona que es insegura, vas a ver las cosas que decide. Se agarran la cabeza después que decidieron mal, por la inseguridad. Existe una gran diferencia entre tomar una correcta decisión y una incorrecta. La primera está basada en la confianza que uno deposita en Dios. Y la incorrecta está guiada por el temor y la presión de la crisis. Y cuando uno está tomando decisiones en ese concepto, nada va a salir bien. ¿Amén? Nada, ¿eh? Así que necesitamos aprender algo en esta mañana, cortito y al pie, ir adelante. ¿Por qué? Porque solamente ir adelante te va a dar seguridad, te va a brindar seguridad. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8 dice la palabra de Dios. Deuteronomio 31, 8 dice, y Jehová es el que va delante de ti. Él será contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. ¿Amén? ¿Está? Márquelo si quiere. Está bueno, es lindo ese versículo para marcar en la Biblia, ¿no? Cuando usted esté mal, recordá esto. Y Jehová es el que va delante de ti. No eres tú que vas adelante. Dios va adelante tuyo. ¿Amén? Él va resolviendo tus problemas, tus inseguridades, tus dudas. Todo, Él va adelante de ti para convencerte que creas en Él. Él será contigo, dice, no te dejará ni te desamparará, no temas, ni te intimides. No tengas miedo. Ahora, saber que Dios nos acompaña o nos acompañará en todo tiempo es bueno. ¿Por qué? Ya sea bueno o no lo que estemos pasando, sabemos que con la presencia del pastor desaparece todo mal, toda duda y todo peligro. El pastor está cuidando la oveja, sabía, ¿no? Salmo 23 habla de la tarea de un pastor, cuidando el rebaño. La tarea del pastor es dirigir, es cuidar que a la oveja no le pase nada. Es la tarea de Dios con nosotros. Cuando una ovejita está en crisis, la ovejita comienza a dar vuelta. ¿Amén? ¿Sabe por qué? Porque la ovejita, vos sabés que es tan inocente, tan tonta, que se mete en problemas sola. Y la mayoría de nosotros, no hace falta que nos metan los problemas, nosotros vamos solos a los problemas. Y cuando decidimos mal, estamos en una crisis. Y decimos, ¿cómo hacemos ahora? ¿Amén? Y dice Dios, déjate guiar, tomate de mi mano, yo te voy a sacar adelante. ¿Amén? Por eso es necesario que te muevas hacia adelante y que no cedas los que has conseguido con tanto trabajo. La gente se olvida de todo lo que invierte en su vida cristiana al venir a la iglesia. Se olvida de las cosas que dejó para estar bien. Y comienza a ceder ante el problema de la crisis. No pierdas lo que Dios te ha dado. Y para eso usted tiene que hacer esto en esta mañana. Usted tiene que agudizar sus sentidos. Hermano, mi hermana, tiene que agudizar sus sentidos. Usted no puede creer todo lo que se le presenta en su vida. Usted solamente tiene que creerle a Dios. ¿Sí?
No somos los archis súper inteligentes. Somos personas muy limitadas. Por eso necesitamos la ayuda de nuestro pastor. Que Él nos saque de dificultades cuando nosotros cometemos algo que no teníamos que haber hecho. La vara y el cayado, que nombra aquí en el versículo 4, habla del pastor, que eran para librar a las ovejas del peligro. ¿Por qué? La vara, como bien lo dice la palabra, era un elemento contundente, significa que con eso corría los lobos, era para defensa de las ovejas. Entonces las ovejitas cuando iban a ser atacadas por un oso, por un lobo, Él las defendía. Y Dios hace eso. Cuando viene el depredador de tu vida, cuando viene ese enemigo a querer intranquilizarte, lo que hace el Señor es correrlo con su vara y brindarnos algo que muchas veces se nos va, aliento. Infunde aliento porque tú necesitas ser alentado. Porque las crisis nos ahogan. ¿Cuántos pueden decir amén? Nos dejan sin aire. No podemos respirar. Nuestro cerebro no puede pensar correctamente. Nuestro cerebro necesita irrigarse de aire fresco para pensar bien. Las personas que no piensan bien son las personas que no pueden superar las crisis. Pensar bien es una dinámica que se toma en el camino de Dios. Yo antes de hacer algo, hablo con Dios. Le pido consejo a Dios y Dios me guía. Yo voy al pastor. No digo, yo la tengo clara. No, voy al pastor y digo, Señor, ¿está bien que haga esto? ¿Está bien que piense así? ¿Está bien que actúe así? Y Dios dice, no. ¿Y cómo tengo que hacer? Así, así y así. Así trabaja Dios. ¿Por qué? Porque necesitas aprender a superar tus crisis. Porque si no superas tus crisis, estas crisis van a tocar tu vida espiritual y van a derrumbarla completamente. Por eso muchas veces hay personas, escucha bien, que estuvieron masticando una crisis y de un día para otro dicen, me voy de la iglesia. ¿Por qué te vas de la iglesia? No, porque... ¿Y cómo no hablaste antes conmigo? No, lo que pasa es que no lo queríamos... Estaba en crisis, pero nunca pidió ayuda. Tenemos que pedirle ayuda a Dios. Usted y yo tenemos que pedirle ayuda a Dios. Para no abandonar esto tan hermoso, este regalo tan hermoso que es la salvación. ¿Sí? Cierro en esta mañana. Isaías 41:10 dice, no temas que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. ¿Qué te dice Dios? Que en los momentos de crisis siempre va a estar contigo. ¿Sí? ¿Cuántos lo creen a esto? Si usted estaba pasando por una crisis, che, ¿soy cristiano o no soy cristiano? Esas crisis de identidad, che, ¿soy salvo o no soy salvo? Yo no tengo duda, porque el Espíritu Santo da confirmación de salvación. Ahora, si vos no te considerás salvo, yo te recomiendo algo, que vengas al altar y te arrepientas. ¿Para qué? Para que pueda estar la tranquilidad de que es salvo. Y todo lo que pidas al Señor, Él lo hará. ¿Amén? Cerrá tus ojos.